Voy a hablar sobre un tema que lo titulamos como diferencias cerebrales por sexo. Sería entre hombres y mujeres. El objetivo pues será analizar, y aclaro aquí, desde la dimensión biológica el tema de las diferencias cerebrales por sexo, mostrando evidencias científicas que señalen discrepancias a nivel estructural y funcional en el cerebro de los hombres y las mujeres. Describir cómo estos cambios repercuten en el procesamiento cognitivo, emocional y conductual, y cómo las experiencias y aprendizajes en los contextos socioculturales conforman y reorganizan el cerebro de cada persona, originando capacidades y comportamientos propios y diferenciales. Aquí vemos desde la parte más básica, lo primero que nos diferencia es a nivel cromosómico. A nivel cromosómico, las mujeres poseen un par de cromosomas XX y el hombre posee un par que se llama XY. Pero esto no ocurre desde las etapas iniciales del desarrollo intrauterino. Esto ocurre por ahí de la 6ª semana de gestación, donde un gen específico que se llama SRI cambia esta proporción de 2X a XY. Y en ese momento es donde hay una diferenciación. Estas diferencias se van a dar a partir de ese momento, a partir del desarrollo gonadal. El desarrollo gonadal va a marcar precisamente estas diferencias. ¿Por qué? Porque en el hombre se produce, en la mujer se produce estrógenos y en el hombre se produce testosterona. Y esta testosterona va a marcar el desarrollo. Y aquí hay un punto bien importante que tenemos que discutir. La acción de estas hormonas sobre el cerebro. Hay distintos estudios que nos dicen que si un organismo recién nacido se eliminan las gónadas, los testículos en el caso de un macho, y se le expone a la acción directa de hormonas femeninas, que su conducta en etapas posteriores va a ser femenina. Estamos hablando aquí de modelos animales, de roedores. Entonces el roedor, una vez que es castrado y una vez que le es suministrado estrógeno en las etapas iniciales, ya no va a actuar como un macho de su especie. Pues esto nos explicaría en gran parte la acción de las hormonas sobre distintas conductas, pero obviamente no pretendemos que este uso de modelos animales asemeje la realidad de los seres humanos. En los seres humanos es mucho más compleja. Sí hay investigación que sustenta que la acción directa de hormonas puede influir en el desarrollo de las conductas. Y donde lo vemos más, donde se vuelve visible, es en los casos de personas con situaciones de intersexualidad, ¿cómo se llama esta situación a nivel? Hermafrodismo. Hermafrodismo es la condición. Que poseen las gónadas masculinas o las gónadas femeninas, y en algún momento del desarrollo solamente se desarrollaron los genitales femeninos o los genitales masculinos, pero conductualmente hay diferencias en la forma en que expresan ciertas conductas. La administración de testosterona durante la vida fetal a animales que son hembras genéticamente produce una diferenciación sexual masculina. Este desarrollo no solo abarca los órganos sexuales, sino también las estructuras cerebrales responsables más tarde del comportamiento sexual. El aspecto que yo les había comentado es solamente como la parte inicial, la parte más básica, la acción de las hormonas en la determinación de las diferentes conductas. Pero actualmente hay muchas otras formas de visualizar este problema, y la que mayores resultados nos ha permitido son a partir de las neurociencias. Las neurociencias es un conjunto multidisciplinario, transdisciplinario de ciencias que se encargan del estudio de la estructura y de la función cerebral. Y dentro de estas disciplinas hay una en especial que se llama la neuropsicología, que se encarga de la correlación entre funciones psicológicas y funcionamiento cerebral.
Esto nos ha permitido responder a lo que inicialmente les decía, a los planteamientos, las diferencias anatómicas, las diferencias estructurales y las diferencias en el procesamiento. Cómo se procesa el hombre, cómo procesa la mujer. Se hace uso de dos técnicas. Las técnicas tienen su limitación, tienen su aplicabilidad, pero tienen distintas controversias que ahorita vamos a ver. Para tratar de estudiar las diferencias a nivel estructural, se hace uso generalmente de la siguiente técnica que se llama la resonancia magnética estructural. Es una técnica de imagen que lo que nos permite obtener son imágenes fijas del cerebro, imágenes estáticas de cualquier región del cerebro, de zonas corticales, de zonas subcorticales y de cortes en diferentes posiciones, que básicamente consiste en meter a la persona en un aparato que se llama resonador, producir campos magnéticos de alta intensidad y esto permite que los protones de hidrógeno se alineen. Es un proceso físico y al final reflejen las diferencias entre los líquidos y los sólidos. Esto pues nos permite hacer comparaciones volumétricas. ¿Y qué es lo que se ha encontrado a nivel de diferencias entre hombres y mujeres? Que el cerebro de uno de los dos tiene mayor volumen. El cerebro del hombre tiene un mayor volumen. Y esto hay que tener una consideración bien importante. Porque parecería entonces que si tenemos un cerebro más grande los hombres, tenemos mayores capacidades neuronales o mayores capacidades cerebrales. Lo que la ciencia ha demostrado es que el tamaño no importa. Lo que importa es el uso que se hace. Un cerebro mayor no aporta una mayor capacidad funcional. Y cuando hablamos de mayor también tendríamos que hablar entre comillas. El cerebro del hombre pesa aproximadamente 1,350 kilogramos. El de la mujer pesa aproximadamente 1,200 kilogramos. ¿En qué se diferencian? En que el cerebro del hombre tiene mayor grasa, mayor cantidad de agua, no de materia gris, no de sustancia gris. Que ahí sí tendría alguna implicación probablemente. Pero no, es solo una diferenciación de tipo volumétrica, similar a la que vemos en la cuestión anatómica visible. Es como una situación que tiene que ver con el desarrollo físico, no con el desarrollo cerebral. Eso es la primero que tenemos que tener claro. Pero eso también nos ha permitido demostrar que hay distintas áreas que tienen un volumen diferente. Esta es la diferencia más importante entre el cerebro masculino y el cerebro femenino. Esta es una técnica que se llama tensor de difusión, que se analiza a partir de la resonancia magnética funcional y lo que nos permite ver es conectividad. Ahí ya no estamos viendo volumen, lo que estamos viendo es conectividad entre las áreas. Esta conectividad se traduce básicamente en un área específica que se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura, un haz de sustancia blanca, un haz de fibras nerviosas, que lo que hace es comunicar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Y el hecho de que digamos que hay una mayor conectividad entre hombres y mujeres sí se traduce en diferencias en la forma en que se procesa la información. Porque la conectividad que existe entre ambos hemisferios es mayor en el caso de las mujeres. Al haber mayor conectividad hay mayor rapidez en la forma en que procesan tanto del hemisferio izquierdo como del hemisferio derecho. En teoría, en resumen, esto se traduciría en que hay asimetrías cerebrales. En el hombre, el cerebro está más lateralizado. Lo que ocupa en mayor medida tiene que ver con recursos ya sea o del hemisferio izquierdo o del hemisferio derecho, pero solo de una forma. No puede hacer tareas duales, es lo que quiero decir. Aquí hay otras diferencias que también son estructurales. Esta es una vista, como un zoom, de una estructura que se llama el hipotálamo. El hipotálamo es un centro que posee distintos núcleos y estos núcleos son muy dependientes de la acción de las hormonas. Hay un área particular que se llama el núcleo preóptico del hipotálamo, que es mayor en el caso de los hombres. ¿De qué se encarga esta estructura? El núcleo preóptico. Tiene que ver con la conducta reproductiva, con el número de parejas sexuales que un organismo posee. Se encarga de la reproductividad. Hay muchos otros núcleos, como el núcleo ventromedial del hipotálamo, que se encarga de conductas agresivas.
Y también, obviamente, las mujeres tienen una mayor capacidad auditiva, determinada a partir del número de células sensoriales, células auditivas, células ciliadas, es decir, hay una mayor cantidad de receptores para la audición en las mujeres que en los hombres. A nivel visual, en la capacidad visual, estoy hablando simplemente de capacidad para reconocer detalles y colores. Obviamente aquí también fisiobiológicamente la superioridad la tienen las mujeres, porque hay una mayor cantidad de receptores y esto tiene que ver desde lo genético. Los receptores sensoriales que se encargan del color es la rodopsina. Y esta célula, este receptor, esta molécula es producida a partir de los genes X. Y en el caso de las mujeres, como poseen 2X, tienen mayor cantidad de rodopsina. A nivel de la patología también hay diferencias. Hay mayor casos de hombres que tienen déficit de atención que mujeres, en una proporción de 1 a 9. Los hombres tenemos mayor capacidad a la hora de procesar cuestiones de tipo espacial. Son tareas del tipo manipulativo, donde tenemos que rotar esquemas mentales, es decir, figuras abstractas que no tienen un referente verbal y tenemos que colocarlos ya sea mentalmente o a nivel construccional. Lo mismo en algunas pruebas de razonamiento matemático y en el correcto recorrido de una ruta. También los hombres consiguen mayor precisión en pruebas de habilidades motoras dirigidas a blancos. En el lenguaje existen resultados de distintos enfoques y nos dice que son mejores las mujeres que los hombres en cuanto a capacidad verbal. ¿Y qué estoy hablando de esto? Pues precisamente el hemisferio izquierdo es el hemisferio que se encarga de la producción del lenguaje. Ahí tenemos el área de Broca, que se encarga de la expresión verbal. En la parte posterior de la tercera circunvolución frontal está el área de Broca. Y en la parte posterior del giro temporal angular está el área de Wernicke, que se encarga básicamente de la expresión y de la comprensión. Esto en los seres humanos está mayormente lateralizado en el lado izquierdo. Incluso las personas que son zurdas también tienen representado el lenguaje del lado izquierdo. Esta es una de las funciones cerebrales, uno de los procesos psicológicos que mayor lateralización presenta. ¿Esto en qué se traduce? Primero, si un hombre o una mujer sufren una alteración clínica que se llama una afasia no es otra cosa que la pérdida del lenguaje a partir de una lesión cerebral. En casos de afasia, quienes se recuperan más rápido son las mujeres que los hombres. Y precisamente porque al tener una red más extendida de procesamiento cortical, pues tienen mayor cantidad de recursos para recuperarse. Hay una parte donde generalmente en psicología hablamos de procesos psicológicos y a veces hablamos de procesos emocionales, como diferenciándolos. Una parte es la cognición y otra parte es la emoción. De inicio, tanto la cognición como la emoción son procesos que parten de un origen biológico que es el cerebro. Y en segunda, la ciencia en la actualidad nos ha demostrado que la cognición está influida o influenciada por la emoción y la emoción también tiene una parte de procesamiento cognitivo. Tradicionalmente cuando hablamos de emoción siempre hacemos referencia al sistema límbico, a las áreas profundas de la corteza temporal, la amígdala, la corteza singular anterior, el hipocampo y algunos núcleos talámicos y hipotalámicos y las regiones septales. En distintas investigaciones que se hace uso de resonancia funcional, hay diferencias en la forma en que se procesan. Tradicionalmente el paradigma es el siguiente: se le muestra imágenes que son muy agradables, imágenes que son neutras e imágenes que son desagradables. Y se compara entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que pasa cuando las mujeres ven una imagen que resulta muy agradable? Que se activan muchas áreas de este sistema límbico, se activan en gran medida. En el caso de los hombres, no tanto. Se activan las mismas áreas, pero en menor medida y con menor duración.
unas conclusiones a partir de las neurociencias en relación a estas diferencias que tradicionalmente observamos de los roles de género. La número 1 es que lo biológico no determina lo psicológico. Es una condición indispensable para llevarse a cabo, pero no lo determina. La segunda es que lo psicológico forzosamente requiere de la interiorización social y cultural. Y la última es que el cerebro posee una capacidad que se llama plasticidad cerebral y está presente en todas las etapas de la vida. Es decir, que alguien, que fulanito es un agresor doméstico, realmente tiene las posibilidades biológicas, y aquí sí hago la acotación, de cambiar. Ya lo emocional, lo psicológico, el tratamiento que se dé en otras áreas, pues ya obviamente será mucho más complejo, pero biológicamente sí tiene las capacidades de que por muy macho que haya sido, en algún momento si el tratamiento se diera en todos los niveles, realmente sí puede modificar esos patrones que durante toda su vida construyó. Bueno, pues esas serían las conclusiones.